Sobre este tema de la obesidad y los métodos para prevenirla vamos a hablar con la doctora Sonia Esperanza Gómez. Ella es médica internista y endocrinóloga, presidente del capítulo Caribe de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida a Salud y Algo Más. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para hablar de este tema tan importante para todos. Bueno, mire, doctora, yo aquí estaba dándoles a los oyentes las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud, y en realidad son alarmantes. Estamos hablando de 1 billón de personas alrededor del mundo obesos, entre los cuales hay muchos adolescentes y adultos, y pues los niños ni decir. Doctora, uno ve que hay gente que hace dieta, que se cuida, que trata de alimentarse bien, de hacer ejercicio, y sin embargo permanece obeso. Hoy en día se escucha que estas personas están acudiendo a la manga gástrica, al balón gástrico, o que les cortan, o que utilizan semaglutida y diferentes sustancias. Quiero que usted nos cuente un poquito qué tan buenas son estas alternativas tan radicales para los pacientes. Bueno, sí, primero que todo, abordarte un poquito el tema de la obesidad. Los números sí son abrumadores, cada vez estamos apuntando a más casos y a aparición de obesidad desde manera mucho más temprana. Y probablemente el error viene desde el principio de unas malas conductas alimentarias, y cada vez tenemos un ambiente muy obesogénico que nos condiciona a ser sedentarios, a tener mal patrón de sueño, y todo esto está conllevando probablemente a que aumentemos los kilos que venimos ganando de manera constante, y ya esto pues en mucha población condiciona enfermedad metabólica, mecánica, cardiovascular e incluso aumento de riesgos de cánceres. Estrategias, primero que todo, sí, siempre disponemos de estrategias tanto farmacológicas como intervencionistas, pero siempre es importante que abordemos desde el punto de vista nutricional y conductual. Como te dije, pues esto es uno de los errores que nos están conllevando a aumentar esas cifras. Entonces, antes de decirte cuáles son los números en cuanto a la estadística en beneficios de todas estas estrategias, no podemos dejar de lado toda esa parte conductual. Las estrategias farmacológicas y quirúrgicas son efectivas cuando tenemos un plan de alimentación saludable y cuando tenemos actividad física regular, evitando de primera instancia siempre ser sedentarios. En la actualidad sí, ya tenemos en Colombia 2 terapias farmacológicas. Mencionaste el semaglutide. Hoy por hoy FDA tiene aprobación para semaglutide en otros sitios, no estrictamente en Colombia. INVIMA todavía no ha aprobado semaglutide para obesidad. Disponemos es del liraglutide y otras terapias que son malabsortivas, que nos favorecen pérdidas de peso aproximadamente entre un 5 a un 10% del promedio. Los pacientes que tienen adyuvancia junto con los estilos de vida logran descensos de peso hasta un 15% de su peso inicial. Y en algunas circunstancias, pues ya escalonamos a nuestro paciente ya a intervenciones quirúrgicas que pueden ser restrictivas o malabsortivas, como bien mencionaste, sleeve gástrico, es decir, mangas gástricas donde hacen recortes parciales del estómago, o cirugías donde extienden el estómago completamente, que es lo que llamamos el bypass coronario gástrico, logrando descensos en promedio entre un 40 hasta un 50% del tipo, teniendo en cuenta el tipo quirúrgico. Sin embargo, quiero que quede súper claro que para todo hay indicaciones, ¿listo? Entonces siempre nosotros desde el punto de vista médico analizamos nuestro paciente, descartamos situaciones que tengan que ser intervenidas antes y empezamos planes conductuales antes de abordar a nuestro paciente con cualquier soporte de intervención farmacológico y o quirúrgico. Doctora, hay algo que está sucediendo últimamente, y es que se ve muchas cifras muy altas de adolescentes y de niños que tienen obesidad. ¿Podría un padre recomendarle a su hijo alguna cirugía para frenar la obesidad, o cree que ese no es el mejor camino? Yo, en realidad, tú me presentaste, yo soy endocrinóloga, yo soy una médico con un aporte académico desde el punto de vista clínico, y soy una convencida que definitivamente tenemos que abordar a nuestro paciente siempre desde el punto de vista conductual. Un joven, un niño que estén con problemas de peso vienen muy de la mano
con problemas alimentarios, malas prácticas de alimentación y sedentarismo. Entonces, estos niños nunca va a ser el primer punto de abordar una intervención quirúrgica. Hay ciertos contextos clínicos en la situación pediátrica donde vemos obesidades de manera muy temprana y estos pacientes sí tenemos que hacer un diagnóstico de exclusión de enfermedades endocrinas que puedan estar influyendo en esa ganancia de peso cuando tenemos pues un plan de alimentación que no es tan del todo malo. Pero antes de decir cualquier conducta intervencionista, insisto, la parte de analizar de una manera consciente, crítica, todo cómo se está llevando a cabo un plan de alimentación y las intervenciones conductuales se tienen que dar, ¿de acuerdo? Siempre se tiene que retroalimentar y de una manera muy constante, porque eso ni siquiera se hace en un abordaje inicial, sino se hace en intervenciones, en múltiples intervenciones que se hace a cualquier paciente, independiente de su edad, hacer un análisis crítico de qué errores en su conducta están conllevando a que haya no una ganancia de peso o una no pérdida adecuada de peso. Mire, doctora, si yo soy un paciente o una persona que está escuchando Salud y Algo Más y tengo una obesidad y por todo lado yo he hecho dieta, he estado con endocrinólogos, he estado con médicos, he estado con nutricionistas, usted desde su área, ¿cómo puede tratar la obesidad? ¿Cuál sería como la esperanza para estas personas? Mira que, como te dije, nosotros siempre analizamos un paciente en obesidad. Primero que todo, hacemos como una clasificación, así suena un poquito burdo, de qué grado de obesidad tiene. Listo, no es lo mismo tener un exceso de 5 kilos a tener un exceso de 50 o 100 kilos, ¿de acuerdo? Entonces hacemos como una clasificación del nivel de obesidad. Asimismo, hacemos una evaluación de hasta qué punto tiene nuestro paciente complicaciones asociadas a la obesidad. Cuando tenemos un paciente que ya tiene complicaciones asociadas a la obesidad que son múltiples, sí, el abordaje va a ser un poco más intensificado. Siempre a nuestros pacientes hacemos una evaluación metabólica para descartar enfermedades que tengan que ser intervenidas. Asimismo, hacemos un abordaje de posibles descartes de patologías que puedan estar influyendo en la ganancia de peso. Es decir, muchas veces tenemos que descartar trastornos tiroideos, muchas veces tenemos que descartar excesos de cortisol, es decir, un síndrome de Cushing, por ejemplo, estados de hiperinsulinemia, pacientes diabéticos, todas estas cosas tenemos que hacer un abordaje integral. Acá el tema de la alimentación de una manera progresiva se tiene que ir moldeando y resulta bastante complejo en nuestros pacientes el tema de la adherencia. El tema de la adherencia es que lo que hagamos perdure en el tiempo. Muchos pacientes se ven frustrados porque el proceso en ocasiones suele ser lento, ¿sí? En muchas ocasiones suele ser muy estático. Entonces, adherirse a un patrón de alimentación finalmente saludable es fundamental. Y para eso hacemos una intervención no exclusiva por endocrinología, sino hacemos una intervención conductual multidisciplinaria en la cual integramos la parte de psicología, en algunos casos incluso psiquiatría, para mirar si hay factores que puedan estar generando errores conductuales, errores de conducta. Y de esa manera paulatina también empezamos a hacer un abordaje desde el punto de vista de ejercicio. Muchas veces cuando tú analizas un paciente, tu paciente te dice, sí, yo hago ejercicio, y cuando tú evalúas, viene caminando 3 veces por semana de hace un año. Entonces, muchas veces tenemos que tener claro que el ejercicio no es solo salir y movernos o salir y contar los 10,000 pasos para salir del sedentarismo, sino el ejercicio en sobrepeso y en obesidad tiene que ser paulatinamente también intensificado. ¿Listo? Evidentemente todo esto va según la resistencia de mis pacientes, según las limitaciones que tenga, pero la intensificación del ejercicio se tiene que dar porque finalmente así el ejercicio no sea la mejor herramienta para bajar de peso, definitivamente sí es la mejor herramienta para evitar las fases de reganancia que se logran en muchos pacientes después de lograr objetivos. Una vez nosotros tenemos unas intervenciones conductuales y vemos que nuestro paciente está
logrando una adherencia en ese aspecto conductual. En eso se nos llevan 3, a veces 6 meses. Si nosotros vemos que está muy estacionario, hacemos, según sea el caso, intervenciones farmacológicas y o intervenciones quirúrgicas, como te digo, teniendo en cuenta esa clasificación de obesidad y esa clasificación de comorbilidades asociadas a la obesidad. Doctora Gómez, bueno, en la actualidad la cirugía bariátrica se ha convertido en esa salida o en esa ayuda para las personas que sufren de obesidad y que muchas veces esas medidas más conservadoras como la dieta, el ejercicio o los diferentes medicamentos pues han fracasado. Pero sí vale la pena hablar de en sí qué es lo que hace la cirugía bariátrica y por qué podría ser una opción para las personas que llevan mucho tiempo sufriendo de obesidad. Digamos que no es una opción para los pacientes que tienen mucho tiempo sufriendo obesidad. Nosotros la cirugía bariátrica se la indicamos a pacientes con obesidad, lo que hablamos de un índice de masa corporal por encima de 35 con comorbilidades asociadas a la obesidad o un índice de masa corporal por encima de 40. Es decir, si tengo mi paciente con un índice de masa corporal que es el peso dividido en la talla al cuadrado, si nosotros tenemos un índice por encima de 35 y soy diabético de repente de nueva aparición, a mi paciente probablemente lo voy a empezar a entrenar en la parte conductual, pero de entrada voy a empezar un proceso para cirugía bariátrica porque estoy hablando que potencialmente ofreciéndole esta cirugía, mi paciente puede llegar a hacer una remisión de esa enfermedad. Entonces cobra un interés bastante importante. Entonces aquí el tiempo no es un marcador, sino más bien la severidad de la enfermedad y la comorbilidad asociada. Y es súper importante que esta intervención se haga con la finalidad de reducir cantidades de pesos significativos que nos generen una remisión o una mejoría desde el punto de vista cardiometabólico o incluso mecánico en los pacientes que tienen comorbilidades asociadas. Como te dije, el beneficio es aproximadamente del 30 al 50%. Cuando nosotros hablamos de las diferentes técnicas de cirugía bariátrica, hay técnicas del slip gástrico, que es lo que es la manga gástrica, que simplemente se hace un recorte de la curvatura mayor del estómago con la finalidad de disminuir esa cantidad de estómago que se tiene que llenar. Listo, esto también tiene un impacto en las hormonas del apetito y la saciedad y finalmente mi paciente se llena con más facilidad. En el caso de las cirugías bariátricas de tipo bypass gástrico, pues aquí se hace una exclusión del estómago y hacemos como una conexión entre el esófago y el intestino y evidentemente pues mi paciente va a tener una ingesta de alimentos mucho menor para generar finalmente una llenura. Estas cirugías son beneficiosas, pero yo te insisto en la parte conductual porque definitivamente lo que nosotros ya vemos, finalmente nuestro cuerpo se adapta desde el punto de vista hormonal y también metabólico para favorecer reganancias. Y el paciente que no tiene absoluta adherencia a las técnicas alimentarias, incluso el ejercicio, incluso después de una cirugía bariátrica, este paciente va a tener una fase de reganancia entre el 3er al 4º año promedio. Entonces, no dejemos de lado la parte conductual. Pero como te digo, finalmente, sí, con estas cirugías estamos logrando pérdidas de peso significativas, entre el 30 al 50% del peso inicial es un resultado bastante bueno. Como todo, uno hace la dieta y si deja la dieta, pues lógicamente vuelve y se sube y me imagino que en el caso del balón, como el estómago al fin y al cabo es un músculo y empieza a comer de más, pues empieza otra vez ese músculo a crecerse, ¿o no, doctora? Tal cual, el balón gástrico, pues como lo mencionas, usualmente esto es algo muy provisional, no es como de lo que recomendamos habitualmente, porque finalmente sí te llenas inicialmente fácil, pero una vez quitan el balón, pues el músculo, esa víscera, sigue con un tamaño igual. Una vez retiran esto y pues nuestros pacientes en estos casos hacen fases de reganancia mucho más rápido. Pero finalmente son estrategias, al igual que los medicamentos, como lo menciono, como una estrategia puente para ir durante esa instancia que se van dando pérdidas de peso graduales, intensificando lo que potencialmente podemos intensificar en el tema de conductas alimentarias, siempre favoreciendo a nuestros pacientes alimentaciones saludables desde el punto de vista en la distribución de los macronutrientes, en las cantidades, incluso teniendo muy presentes los horarios
Y la parte de ejercicio no podemos dejar de lado, porque incluso haciendo alimentación saludable y teniendo una adherencia completa a un patrón de alimentación saludable, los pacientes que no hacen ejercicio hacen reganancias posteriores. Doctora, ahí está Guillermo, que tiene una pregunta para usted. Guillermo, ¿de dónde nos llama? Y adelante con la pregunta para la doctora. Muy buenas tardes, Dios les bendiga a ustedes por el programa tan maravilloso. Les hablo de Anserma Caldas. Mi nombre es Guillermo Jesús Cardona Ocampo y yo soy una persona desde niño bastante gruesecito. Yo llegué a subir a 140 kilos y así pues con el trabajo, yo soy una persona de campo, trabajo duro. En estos momentos estoy en 110 kilos. La meta mía y el deseo mío es bajar siquiera a 80 o 70 kilos porque la estatura mía es de 1,62. Pero me ha sido imposible y la verdad pues no he tenido los recursos y me da miedo de estas operaciones pues que comentaba la doctora, porque pues yo me imagino que uno es como un vehículo que cuando uno está genuino y no le han puesto mano, es más diferente ya cuando una operación y todo esto pues debe traer bastantes consecuencias de diferentes maneras, ¿o no? Gracias, Guillermo, por la pregunta. Pues fíjate que en el contexto de las cirugías hay una que es un poquito más fisiológica, ¿listo? Como lo es la manga gástrica, finalmente te disminuyen el tamaño de estómago, pero finalmente no te quitan el estómago. Los pacientes no suelen hacer deficiencias nutricionales de ningún tipo y la experiencia ahorita de los cirujanos en este ámbito, de los cirujanos laparoscopistas que tienen pues ese perfil quirúrgico, es excelente. Los pacientes tienen una evolución muy buena y ellos suelen no hacer complicaciones quirúrgicas de manera frecuente. En realidad son muy infrecuentes, usualmente les va muy bien. Diferente al bypass gástrico, pues ya es una cirugía donde sí te quitan todo el estómago y sí te quedas con algunos requerimientos de vitaminas de por vida. Entonces pues eso sí te deja como ahí enclaustrado en algunas necesidades y seguimientos. Finalmente les va bien, bajan de peso, pero son pacientes que pues sí tienen que cumplir con todas las recomendaciones desde el punto de vista de seguimientos nutricionales e incluso de deportología para mejorar todas esas conductas. Como te digo, no es la solución a nuestro problema. O sea, ya vemos que los números se están incrementando año tras año a pesar de toda la experiencia quirúrgica que tenemos, y los números siguen engrosándose, y eso es debido a que nuestro cuerpo se adapta. Ahora, usted que trabaja en el campo, que es importante, obviamente no excluyo que probablemente se mueva mucho, pero sí que se reevalúe la parte de alimentación. Probablemente mejorando algunos aspectos, probablemente estemos conllevando también a una pérdida de peso adicional. Aquellas cositas que muchas veces como que no le damos importancia, de cómo nos hidratamos. Ojalá la hidratación solamente sea con agua o infusiones o tinto, pero no le agreguemos ni azúcar, ni miel, ni panela. Y en esto quito las aguapanelas, todas las gaseosas. Es una medida bastante importante y fácil de hacer. Los jugos naturales no los debemos consumir. Las harinas refinadas, es decir, toda la panadería, pues es algo que deberíamos estar quitando. Aquí volver a nuestros antepasados y volver a comer todos los carbohidratos que nos da la agricultura, los cuales nos aportan de una manera muy positiva fibra, y esta fibra también disminuye también la ganancia de peso. La cantidad importa, como les decía, cuando nosotros distribuimos el plato nosotros siempre tratamos de dar como esa educación de que tenemos que tener un aporte de frutas, de verduras, de tener un consumo de proteínas, es decir, las carnes, pollo, huevo, queso, incluso las de fuentes vegetales, y los carbohidratos complejos, que es lo que deberíamos estar comiendo, como la papa, la yuca. La cantidad importa. Entonces muchas veces los trabajadores de campo comen bastante agricultura, listo, sí es buena la agricultura, pero la cantidad importa. Entonces siempre tratar de empezar a disminuir las proporciones de esos carbohidratos en el desayuno, almuerzo y cena sería algo importante. En alimentación saludable también estamos hablando mucho de cronología, de crononutrición, y idealmente deberíamos estar respetando los horarios del desayuno, almuerzo y cena, pero tratando siempre de cenar temprano. ¿De acuerdo? Entonces, Guillermo, mi recomendación es que sí sigas explorando qué más puedes hacer desde el punto de vista
alimentario para corregir y lograr esa pérdida progresiva de kilos. Y en dado caso de que sí hay plausibilidad de que tengas una revisión médica y descartar factores que sean como un factor negativo en la pérdida de peso, pues sería ideal. Es decir, esa evaluación que nosotros, como te digo, hacemos desde el punto de vista hormonal. Y ahí usualmente pues nosotros candidatizamos, porque en realidad el exceso de peso tuyo no es tanto como para someterte a una cirugía bariátrica, ¿sí? Como te digo, usualmente estamos logrando descensos aproximadamente entre el 30 al 50% con las cirugías bariátricas. Logramos unas pérdidas de peso aproximadamente, según el recurso farmacológico, entre un 5 a un 15% en los buenos casos, listo, pero cuando lo asociamos con planes de alimentación direccionados, dirigidos, podemos estar perdiendo incluso más peso del que te estoy haciendo referencia. Listo, doctora, vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con usted. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Buscaré un hogar para ti. Para tu amor, porque el rencor hiere menos que el olvido. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui danzo. Déjame atravesar. Pido por favor. Alzame, brilla, seriamente. ¿Cuántas veces escuché? ¿Sabes una cosa? Tal vez te olvides de mí. A la 1 de la tarde, lo invitamos a hablar de fútbol. Como en la vida, sin amor propio no se supera la adversidad. Mensaje para todos los futbolistas. Temperamento, jóvenes. Con algo de música. Acá está Anthrax. Seguir los resultados en vivo. Porque te acordás que... Todo esto en Peláez y de Francisco. Solo en W Radio y wradio.com.co. Después de denunciar el escándalo de centros poblados, desempolvar expedientes judiciales como el de Mancuso o alias El Zarco, evidenciar los elefantes blancos con el erario, darle voz a la ciencia que advierte el cambio climático. ¿Qué sigue? A las 12 en la radio y en lo digital. Sigue la W. A partir de la 1 de la tarde. Busque W Radio Colombia en YouTube y Facebook. Conéctese para que sigan las denuncias, sigan las entrevistas, sigan los debates. Sigue la W en digital. De lunes a viernes, a las 4 de la tarde. Música para todo. A la mujer no tiene corazón. Cada día un mano a mano único. W Radio y las ciudades Tropicana, trayéndoles la mejor música de aquí y de allá. Escúchela en W Radio y Tropicana, la más bacana. Volvemos en Salud y Algo Más. No me trates como si fuera diversión. No te muevas de esa manera cuando pasas, que me dejas con una extraña sensación. No quieras extravagar.
Continuamos aquí en Salud y Algo Más hablando con la doctora Sonia Esperanza Gómez. Ella es endocrina y estamos hablando de la obesidad, del sobrepeso y de las cirugías que se usan para contrarrestar esto que nos dice ella. Bueno, es mejor averiguar porque no es tan bueno. Hay otros métodos, es mejor hacer ejercicio, hacer dietas y cada caso es diferente, que eso es muy, muy valioso. Doctora, yo quería preguntarle porque otra de las cosas que pasa en este momento es que la gente ha empezado a usar la semaglutida para el sobrepeso o para la obesidad, sabiendo que no es un medicamento que está hecho para esto. Pero ¿cómo ven ustedes los endocrinos este tipo de prácticas? Bueno, es un label, es un off-label, es un fuera de aprobación por INVIMA, repito, que es como nuestra forma de regulación desde el punto de vista farmacológico. Ya tenemos estudios publicados en literatura médica ya con la experiencia de semaglutide subcutáneo semanal en obesidad. Estamos esperando que llegue, son ojos muy prometedores porque nos da la comodidad de ampliar la aplicación de este medicamento a una vez por semana y definitivamente estamos impactando un poco más allá de la pérdida de peso que nos está en este momento ofreciendo liraglutide. Y el futuro es bastante prometedor desde el punto de vista farmacológico porque ya hay en curso estudios con otros medicamentos e incluso ya hay aprobaciones de otros medicamentos que también prometen unos descensos de peso incluso mayores a la molécula que estamos hablando. Pero hoy por hoy es un label, no tenemos aprobación INVIMA para su uso, pero una vez dispongamos semaglutide 2.4, que es la dosis para obesidad, probablemente será un recurso bastante utilizado en los casos apropiados. Lo vemos con ojos prometedores. Vea, doctora, hay personas que también lo están utilizando para adelgazar pese a que no tienen diabetes y puede que sean delgadas y sin embargo lo utilizan para cerrar el apetito. ¿Cuáles serían las consecuencias y el efecto que tendría después? ¿Habría un rebote? En estos casos, pues en realidad probablemente no, sí, pero estamos exponiendo a un paciente a efectos adversos potenciales de un medicamento que se está aplicando sin una indicación. ¿Listo? Entonces estas personas, por favor, hagan ejercicio, pero no se pongan con esas gracias. Tenemos casos traumáticos con otras moléculas que se usan para peso sin tener la indicación y evidentemente conllevan también a desenlaces no tan buenos. Todas estas moléculas que son los AGLP-1 tienen sus warnings, claro, tienen warnings desde el punto de vista de aumento de incidencia de algunos cánceres, especialmente en tiroideos cuando tenemos algún tipo de antecedente personal de cáncer, particularmente de tiroides, también tenemos riesgos de pancreatitis. Entonces, pues no todo es para todos. Definitivamente cuando empezamos una intervención farmacológica es porque nuestro paciente va a obtener más beneficio de los riesgos a los cuales lo estamos exponiendo. Entonces, si no tenemos una indicación, no tenemos por qué utilizarlos en estos contextos. Hagamos ejercicio, por favor, no cojamos caminos cortos porque esos caminos cortos pueden ser bastante traumáticos. Mire, doctora, aquí nos envían una pregunta. Mi tía se hizo la cirugía del balón gástrico y ella, años después de la cirugía, está muy acabada. Parece que tuviera cáncer de lo feo y bajo de peso que se ve y hoy en día se llena con un vaso de agua. Ella dice que esa fue la operación y que eso es normal. ¿Esta cirugía sí es recomendable? Bueno, eso no es una cirugía, eso es una intervención. Un balón gástrico es un dispositivo que lo ponen por endoscopia o cápsulas que se inflan en el estómago, pero eso no tiene una intervención quirúrgica como tal, ¿de acuerdo? Y el balón gástrico usualmente a los 4 o 6 meses están haciendo el retiro. Entonces yo creo que acá hay una falla en la información en cuanto a qué tipo de intervención se hizo nuestro paciente. Probablemente los pacientes cuando pierden peso con intervenciones restrictivas o malabsortivas como es el bypass y el slip gástrico, estos pacientes en algunas oportunidades tienen pérdidas de pesos, como les dije, bastante significativas, especialmente los que no son tan obesos, ¿listo? Entonces van a tener una pérdida de peso y desafortunadamente creemos que es pérdida de peso asociada a pérdida de grasa y definitivamente la pérdida de peso viene muy acompañada de pérdida de masa muscular. Entonces definitivamente a lo mismo que he venido de una manera repetitiva diciéndoles, no dejemos de lado las conductas saludables y en eso incluye alimentación saludable y también
ejercicio. Cuando nosotros comemos poquito, también usualmente se hace una evaluación nutricional de cuáles son los requerimientos de nuestro paciente. Es decir, si tu paciente definitivamente está comiendo poquito, pero además come cosas que no son las apropiadas, probablemente podamos llegar a estar haciendo alguna carencia nutricional. Entonces, el caso en particular de esta paciente, yo creo que hay algún error de información, pero finalmente si hay alguna de esas cirugías, pues evidentemente vale la pena hacer un estudio nutricional y la recomendación del ejercicio para generar mayor ganancia muscular y que no se vea así como tú dices, como toda, dejadita, desgastada, malnutrida. Doctora Sonia, ¿dónde lo pueden contactar nuestros oyentes antes de despedirla? Mira, yo estoy en la ciudad de Barranquilla, estoy en la Torre Médica al Mar, en el consultorio 509, mi teléfono en mi consultorio es 305-233-1701. Ahí estamos a la mano para evaluación endocrinológica de cualquier tema asociado a esta especialidad.